Bien, el título del mensaje es ¿qué es esperar en Dios? Seguramente te han dicho eso, lo has escuchado y quizá no lo has sabido interpretar de la manera correcta. Por ahí, interpretar la frase o entender en español lo que significa así esperar, pero esperar en Dios y aplicarlo a la vida diaria, a nuestro cristianismo, quizás sea un poco más complejo. O quizás no estás dándole la dimensión o la extensión al concepto para que puedas aplicarlo a las áreas donde corresponde aplicarlo. Hoy vamos a desarrollar eso, para que los que somos un poco impacientes tengamos más paciencia, para que los que nos desesperancemos a menudo tengamos más esperanza, ¿sí? Para aquellos que somos medio resistentes a hacer la voluntad de Dios y más tendiente a hacer la nuestra siempre, podamos humildemente someternos a ella. Los que perdemos las fuerzas por estar llenos de ansiedad y preocupación, podamos encontrar seguridad, aplomo y una actitud coherente. Bueno, y enseñarles algo, a depender de Dios. Porque cuando somos grandes parece que nos educamos, está bien, a ser independientes, para ser independientes. De hecho, está bien humanamente, pero espiritualmente no. Espiritualmente debemos ser siempre dependientes de Dios. Entonces, vamos al primer concepto, o un aspecto de este concepto, del esperar en Dios. Es el más general, ¿no? La confianza y la fe. Entendiendo que esperar en Dios, y escuche bien atento a esto, esperar en Dios implica tener una confianza plena en su plan y en su tiempo, ¿no? Su tiempo. Aun cuando no veamos resultados inmediatos, o ya, o ayer. Eso nos hace más nosotros, ¿no? Este tipo de espera se basa en la fe, en su carácter y en sus promesas. ¿Sí? Bien. Y leemos Lucas, entonces, 18:6, que dice, trayendo la parábola del juez injusto, ¿recuerdan? Sobre la necesidad de orar siempre y sin o no desmayar. Y al final de la parábola el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Se acuerdan qué dijo el juez injusto? Le haré pronto a esta viuda porque ya vino de continuo tantas veces, me ha cansado, en una palabra, le voy a hacer justicia porque me hartó. Y el Señor trajo como ejemplo un mal juez, no un buen juez, un mal juez, que hizo justicia porque la viuda fue persistente. No porque era potentada, porque de hecho era incapaz de hacerle frente a semejante juez. No tenía apoyo en nadie, pero sin embargo logró lo que ella pedía. Bien, quizá puede ser esa tu necesidad. Lograr algo que sabes que solo Dios lo puede hacer. Y Dios no es un juez injusto, es un juez justo. Y ahí donde te leo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, como dice el Señor, no, sino que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué dice? ¿Amén? Oramos. Señor, oramos para que en el día de hoy podamos tener claro en nuestra mente y corazón qué significa en su totalidad esperar en Dios. Ayúdanos, Señor, danos libertad en nuestra mente de todo conflicto, opresión de las emociones, quizá las intenciones de Satanás de corrernos del foco, del camino, de tu voluntad. Señor, líbranos de nuestros prejuicios personales, líbranos de nuestro adversario, de hombres malos, líbranos de nuestro entorno que nos perturbe y permítenos estar de una manera pasiva y en el cuerpo, pero activa en el espíritu, recibiendo tu palabra, atesorándola para posteriormente ponerla en práctica, para que podamos disfrutar de los beneficios
de esa confianza y esa fe plena en tu plan y en tu tiempo, Señor, para tu gloria, para beneficio de muchos más, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bueno, ahora sí, tome asiento y si quiere aplaudir, aplauda al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vean, traten de mantener claro este aspecto, el primero, que creo que es muy importante. Recuérdenlo, esperar en Dios implica tener confianza plena en que Dios tiene un plan. ¿Usted sabe todo el plan de Dios para su vida? No. ¿Sabe y conoce a todo Dios? No. Pero ¿puede tener fe en el Dios que no lo conoce todo y en el Dios que no sabe todo lo que Él tiene para su vida? ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza, porque Él es Dios. Nosotros fallamos más de una vez. ¿Cuántas veces pecamos por día? Mejor no lo diga, porque nos avergonzaría, aunque deberíamos hacerlo. Vivimos pecando. Dios nos ayude a cada vez hacerlo menos y en menor medida. Pero eso no implica decir, bueno, yo soy pecador y hago lo que venga, lo que salga, y como sale, sale. No, sino que el que ama a Dios y ve a Cristo y ve cómo Él es puro, se santifica. El que tiene esta esperanza en Él, en la de ser salvo y estar con Él, tiene una esperanza, la esperanza de verlo, y se purifica a sí mismo como Él es puro. Esa es la condición de una persona que es escogida de Dios, salva por la fe. ¿Recuerda lo que vimos el domingo? Que todo lo padezco, todo lo soporto, mejor dicho, decía Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Nosotros sabemos que hay escogidos de Dios, no sabemos quiénes son, pero también trabajamos y luchamos por ellos. Nos unimos como iglesia para predicar el Evangelio, para cuidar al pueblo de Dios, para hacerlo crecer y para que todos confirmen su fe en el Señor, porque somos llamados a confirmar nuestra vocación y llamamiento. Es voluntad de Dios darnos certeza de salvación y es mandamiento de Dios. Miren esto, que estemos seguros de que somos de Él. Si usted no está seguro, tiene que seguir estudiando la palabra, pedir ayuda y hasta que lo entienda. Y si usted está seguro que está perdido, buscar salvación en Cristo, pedir perdón y misericordia hasta encontrarse con la verdad de Dios. Eso está para usted, es un regalo de Dios. No cuesta nada en el sentido financiero, es para usted, para todos cuantos nuestro Dios el Señor llamare, como dice la palabra. Bien, ahora, debemos reconocer que estamos en un tiempo que no ayuda para nada, donde nos impulsa a ser cada vez más ansiosos, a ser cada vez menos crédulos de Dios. Crédulo es una palabra que en realidad describe una persona que cree cualquier cosa, no está bien. Pero para con Dios sí deberíamos creerle cualquier cosa o no. Claro, porque Él es digno de confianza de manera total, porque es Dios. Si no, no sería Dios. Él es absolutamente fiel. Él nunca falla. Por eso es digno de confianza. Él no puede pecar y esa debería ser nuestra fortaleza, el hecho de que Él no puede mentir. Dios no puede morir, no puede mentir, no puede dejar de ser Dios. ¿Eso no puede Dios? No puede. Y eso está bueno. Porque si Dios no puede mentir, lo que dijo lo va a hacer. Y lo quiere hacer. Y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros. ¿Vieron lo que hizo el juez injusto con la viuda? Bueno. ¿Y acaso Dios? ¿Acaso? Como diciendo, ¿Dios será inferior a un juez injusto? ¿O hará justicia pronto? Claro. A los que claman a Él, ¿cuándo? Día y noche. ¿Qué quiere decir? Que están en continua comunión con Él. No es que están todo el día orando de mañana y de tarde y de noche, sino que la oración es una manera de vivir, no un tiempito en algún día.
sino una manera de vivir más allá de que haya un tiempo, como lo hubo hoy en medio del culto, como lo hay antes, como lo hay los domingos de ayuno de oración, como lo hay los viernes formalmente a la tarde, a las 20, hasta las 22, al cual todos están invitados a compartir, no hace falta nada. Pero de manera habitual, como el respirar, como el comer, el orar debe ser parte del cristianismo. La relación con Dios. Pero al mismo tiempo, uno lo hace, ¿por qué? Porque es una persona que le pertenece a Dios. Y a esas personas Dios les dice, ¿las va a dejar de oír? ¿Las va a dejar de atender? ¿Les va a dejar de responder? O sea, respóndanse ustedes mismos, ¿Dios haría eso? Él los escogió, Él los salvó, Él les dijo, oren, pidan para que reciban y para que su gozo sea cumplido. Él dijo todo eso. Ahora, ¿no, va a dejar de respondernos? No puede contradecirse Dios, efectivamente. Mire de qué manera ¿no? Es la confianza y la fe que Dios quiere que tengamos y qué logra. Isaías 30:15. Vamos a ir por varios versículos, así que esté atento porque vamos a recorrer la Biblia, ¿no? Y siempre les recomendamos esto, tratar de leer en papel, aunque quizás yo acá tengo medio electrónico, pero no es un celular, es un medio electrónico para leer. Con todo, siempre es bueno leer en papel y escribir algunas notas. Ustedes no saben los beneficios a nivel cognitivo que tiene el escribir lo que usted comprendió en un momento específico. No tiene idea lo bien que le hace a usted y qué bien se guarda. Hasta sabe qué, vieron que hay personas que, ahora no tanto, escribían el diario, escribían en su diario todas sus dificultades, problemas y victorias. Bueno, hasta el hecho de escribir sus dolores, angustias y temores sana la mente del ser humano. Escribirlo, porque es una herramienta que Dios le da al ser humano. Claro, pero yo lo hago en un WhatsApp. No tiene nada que ver. No. La escritura a mano, la lectura en papel, parece sonso, pero investiga un poco. Se lo dejo ahí, porque quiero ir a esto. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. No dice en ansiedad y combates, sino en descanso y en reposo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, bueno, eso le pasó al pueblo de Israel. Doy por hecho que ustedes sí quieren, que yo quiero, sí, que queremos. Y entendemos y tratamos de obedecerle al Señor para que esa quietud sea y esa confianza sea parte de nuestra manera de vivir, nuestra vida de pensamiento. En Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Evidentemente, es necesaria la confianza, que es, dijimos, la fe. La confianza, ¿no? ¿En qué? En la obra y el plan de Dios, en el tiempo de Dios. Diga conmigo, en el tiempo de Dios. Porque uno puede decir, bueno, yo confío, Dios tiene un plan en mi vida, pero quiero ya. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Y me come la ansiedad. Me come la preocupación, me desarmo de ansiedad porque no veo ya los resultados. Yo le pedí a Dios y yo quería que venga en expreso certificado a doble velocidad. Pero no vino así. Bueno, porque Dios tiene sus tiempos. Es más, le cuento algo. Para Dios, 1000 años es como un día. Eso está bueno. Pero también un día es como 1000 años. Eso para nosotros no está tan bueno, porque Dios dice, bueno, espérame un día. Son 1000 años para Dios, ¿no? Entonces, bueno, se necesita fe y confianza. Dios tiene un plan. Por supuesto que no va a tardar 1000 años en responderte, porque ni vos, ni yo, ni nadie existimos más en ese tiempo. Pero es necesaria la paciencia. Y ahí nos vamos al segundo punto, la paciencia. Esperar en Dios requiere paciencia y capacidad de soportar el tiempo de espera sin desesperación.
Eso es esperar en Dios. Uno tiene que tener paciencia y la capacidad de soportar el tiempo de espera sin desesperarse. La Biblia frecuentemente asocia la espera con la paciencia y la perseverancia. ¿Sí? Ustedes lo vieron eso, ¿no? Bueno, pastor, yo soy la madre de los impacientes o el padre de los impacientes. Bueno, tengo una buena noticia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Dale gracias a Dios que si te ha dado su Espíritu Santo, en vos hay una potencial maravillosa paciencia que es la paciencia de Dios. ¿Sabés quién usó esa paciencia? Job. Y de ahí muchos más usaron de esa misma paciencia, porque no es la paciencia de Job, es la paciencia de Dios, que se desarrolla en tu vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Vieron? Por eso era tan importante y tan necesario cuando el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de su Espíritu Santo. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu, es lleno de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, bueno, y demás. Bueno, dice el Salmo 37, por citar algunas de las exhortaciones que conectan el esperar con la paciencia. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces nos ponemos mal porque los que hacen mal les va bien y a los que hacemos bien nos va mal? O tratamos de hacer bien, vamos a decirlo así, para no ponernos en una categoría como una especie de mejor clase de personas. No. Los que intentamos hacer las cosas como Dios manda, no nos va tan bien o no nos va bien como a los que hacen todo mal y ofenden a Dios con su vida, les va bien. ¿No? Entonces dice, Dios, no te impacientes de manera alguna a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Mire que la hierba no dura mucho. Si usted me dice un ombú o uno de esos árboles, robles, de esos árboles centenarios, bueno, todavía pero tarde y temprano se secará, pero la hierba no dura mucho tiempo. Bueno, de la misma manera un impío no va a durar mucho tiempo. Confía en Jehová y haz el bien, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo alguno del que prospera en su camino por el hombre que hace iniquidades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, porque los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Se lo voy a poner en una frase. La gente que decide esperar que los malos hagan todo lo que quieran hacer de mal y aún sigue confiando en Dios, tratando de hacer el bien, ¿no? Confiando en Jehová, como dice, confía en Jehová si haces el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Bueno, eso está compitiendo con el soportar el enojo, la ira, la envidia que nos tienta a sentir incomodidad porque los malignos hacen mal y les va bien. Pero Dios dice, no lo hagas. No te impacientes en manera alguna. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Los que están nerviosos dicen amén. Bien, tranquilo. Porque Dios en su tiempo y en su forma obrará y hará justicia, pero no es en nuestros tiempos. Nosotros queremos que a los que se convierten en nuestros enemigos, Dios los castigue ya y que haga justicia ya. ¿Sí? Porque nos da mucha bronca. Queremos que Dios actúe ya y que los consuma ya. Nos parecemos a los apóstoles. El Señor tenía una fe tremenda. ¿Quieres que al Señor le dijeron, al Señor Jesús, a Dios le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos
para que Dios mande fuego del cielo y los consuma. Ellos tenían la fe para orar como Elías y que los queme a todos como pasó cuando oró Elías y pidió fuego del cielo y vino el fuego sobre el holocausto, no sobre el sacrificio. ¿Quieres que oremos? Y el Señor que les dijo, sí, oren, oren, oren. No, no sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine a destruir gente, yo no vine a perder la gente, yo vine a salvarla, ¿no? Dándole a entender que no es la mirada de un hijo de Dios andar esperando que Dios queme personas. Nosotros en nuestra naturaleza humana queremos que los malos sean incendiados, pero eso es en nuestra naturaleza humana, violenta, deseosa de ver la justicia, y a veces tratamos de identificarnos con alguien que hace justicia, o nos asociamos a alguien que hace justicia, o nos unimos a una causa por la justicia, y en un sentido está bien, pero cuidado con sentir que se han vengado finalmente, porque inclusive cuando a tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y cuando tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice, y por otro lado vas a ser semejante a Dios, que hace llover su lluvia sobre justos e injustos. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Ahora, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué no está viendo usted en su vida? Bueno, primeramente el ser glorificado. Bueno, eso es lo que deberíamos estar esperando de manera primaria, ¿no? El ser glorificados por Dios. Pero mientras vivimos en el cuerpo no seremos glorificados, sino seremos continuamente bombardeados y estaremos en confrontación con las tinieblas todos los días de nuestra vida. Por eso velad y orad para que no entréis en tentación. Por eso también el Señor dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero vestidos de toda la armadura de Dios. Pero en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos en esperanza, no en una desesperación por vivir, tratar de alcanzar la vida eterna, no, sino que ya Dios nos alcanzó su vida, o Él nos alcanzó para que estemos con esperanza. Ahora, hay que esperar no solo la vida en su plenitud, la vida eterna, sino en los puntos intermedios donde el plan de Dios se va cumpliendo. Diga conmigo, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Danos tu paciencia. ¿Vieron esa frase que dice, a Dios no le pidas paciencia porque te va a mandar pruebas? No necesariamente es así, porque si usted le digo eso, usted no va a pedir nunca paciencia, va a ser siempre un impaciente. ¿Cuál es el propósito? ¿No? Sino más bien, dígale, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Bien. Punto número 3. El punto número 1, recuerda, confianza y fe. Punto número 2, paciencia. Punto número 3, sumisión a la voluntad de Dios. Al esperar en Dios, uno reconoce que su voluntad y sus caminos son superiores a los nuestros. Si no, ya lo hubiésemos hecho nosotros a nuestra manera, ¿sí? Ya no hubiésemos vengado nosotros a nuestra manera. Y si Dios no lo hace, bueno, si Dios no lo hace, lo hago yo. Ya que Dios no hace nada, lo hago yo. No es así. Esta espera implica un acto de sumisión y de alineación con su propósito. No es fácil, hermano, yo lo entiendo, porque a mí también me pasa. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios dice, mi palabra sale de mi boca, yo dije que voy a hacer algo. Y eso va en su tiempo a producir su fruto, a hacer los cambios y va a volver a mí el resultado, está diciendo Dios, de lo que yo mandé que se haga. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Ojo, que tu manera de pensar y tus cálculos de los tiempos no son mis tiempos ni mi forma de actuar.
ni la manera así de lejos, dice inclusive, como es el cielo de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si bien tenemos la mente de Cristo, en la medida que más nos metemos en la Biblia, más podemos pensar a la manera de Dios, tendremos naturalmente más paciencia, más fe, más confianza y una sumisión más pacífica a la voluntad de Dios. Diga conmigo, sumisión pacífica a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, de prepo hacemos la voluntad de Dios. Como cuando éramos niños, ¿recuerda? Nuestra mamá nos mandaba a hacer algo y nosotros decíamos, no, vení nene, y el nene tenía que ir porque mamá lo obligaba a hacer lo que tenía que hacer. O sea, ¿hacía la voluntad de la madre, del padre o no? Sí, la hacía. De prepo, claro, con gusto no, ni medio, pero lo hacía. Bueno, nosotros debemos entender esto, que si hay voluntad dispuesta a someterse a los términos de Dios, eso trae consigo paz. Señala que estamos aprendiendo a esperar en Dios y a Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:13, porque a veces esto es lo que a algunos los saca de foco, y va a ver cómo usted se va a ubicar en cada... Así como hablé del niño, del papá y la mamá que tiene como autoridad a ellos, o en la escuela a la maestra o al profesor, ¿sí? O donde sea, hay una autoridad y generalmente se resiste la autoridad. No quiere uno acatar las órdenes que se nos dan en los contextos donde estamos bajo autoridad, sea en una fuerza, sea en la escuela, sea en la casa, en el trabajo, en el negocio, donde sea, según donde nos estemos formando, el contexto donde estamos. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si usted se somete a la autoridad, piénselo así, las cosas van a cambiar si usted, como usted quiere que se hagan o como la autoridad ha dicho que se hagan. Claro, si usted lo acepta voluntariamente y se somete, va a estar en paz. Si no, va a estar resistiendo y no se va a hacer ni su voluntad ni la de la autoridad o el gobierno. Entonces, ni una cosa ni la otra, el peor de los casos. Por eso Dios dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea rey, ¿qué más dice? Ya sea al rey como a superior, cualquiera sea. Someteos, claro. Eso nos cuesta, ¿por qué? Y porque por naturaleza no nos gusta estar bajo autoridad, sino en tal caso ser autoridad. Pero en la vida siempre hay alguien que está por sobre nosotros y gente que tenemos debajo de nosotros, en autoridad hablando. Y eso va a ser siempre así, nos guste o no. Será una cuestión de sabiduría que cada uno de nosotros aceptemos la voluntad de Dios, obedezcamos piadosamente y amorosamente el someternos a la voluntad de Dios, que es que nos sometamos a toda autoridad, institución humana, ya sea al rey como a cualquier superior. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia inclusive. Miren, en este caso sí tiene que resistir, porque el diablo no es su autoridad es Cristo. Antes nuestra autoridad era Satanás, porque hacíamos las cosas que le agradaban a él, porque andábamos en la voluntad de nuestros pensamientos y de la carne, haciendo la voluntad del maligno. Pero ahora fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable.
Por lo tanto, estamos bajo el señorío de Cristo y bajo su voluntad. Y su voluntad es que nos sometamos a toda autoridad, ya sea al rey como a superior. Autoridad humana, dice, ¿no? Ahora, pero Él da mayor gracia porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, hay un tiempo ahí entre que decidimos someternos a Dios, resistir a Satanás y que Satanás huya. Ahí donde se necesita esperar en Dios. Pero el primer movimiento para comenzar a esperar en Dios es someterse a Dios. Luego, resistir al diablo y esperar que el diablo huya cuando Dios así lo determine. Todo ese tiempo es parte del esperar en Dios. Uno diría, bueno, pero estos son milisegundos. ¿Por qué? A Pablo, por ejemplo, ¿qué era el mensajero que tenía? ¿De quién era el mensajero que lo afligía en el cuerpo? De Satanás. ¿Cuándo se fue de Pablo el mensajero de Satanás? ¿Cómo nunca? Cuando se murió. Claro. ¿Sí? Pero fue toda la vida y no sé, probablemente sí, pero en la Biblia no dice que se fue o no se fue, pero por lo menos seguro cuando se murió, seguro. Entonces, a veces hay un tiempo que hay que resistir, porque Dios sabrá por qué. Diga, Señor, ayuda. No a soportar el diablo en mi vida, no le estoy diciendo que, bueno, aguante al diablo y deje que pase por su casa. No estoy diciendo eso. Digo que usted hace lo que Dios manda, se somete a Dios, resiste a Satanás y bueno, Dios prometió que huirá y si Dios prometió, va a pasar eso. Va a pasar eso, pero hace falta tener esta actitud de saber esperar en Dios. ¿Sí? Bien. Punto número 4, renovación de fuerzas. Es un gran beneficio del esperar en Dios. Generalmente, cuando nos llenamos de ansiedad, de enojo, de frustración o nos deprimimos, cualquiera sea la condición, ¿cómo terminamos? ¿Más cansados o menos cansados? ¿Qué hace la ansiedad con nosotros, el enojo o la depresión? ¿Nos da mucha fuerza? Terminamos agotados. ¿Cierto? Pero mire, la Biblia enseña que esperar en Dios trae renovación de fuerzas y fortaleza al mismo tiempo, ¿no? Isaías 40:29, ¿lo recuerda? Él da fuerzas o esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una tremenda promesa ahí, el tener fuerzas que se multiplicarán en nosotros, que nos permitirán enfrentar la vida de otra manera cuando decidimos no confrontar con nuestras emociones, sino con la confianza, en quietud seréis salvos, dice. En quietud y en paz seréis salvos. ¿Por qué no esperar en quietud en vez de en una actitud incómoda para nosotros? Pero somos así. Diga, perdóname, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque hay una promesa más que interesante. Nuevas fuerzas. Pero no para los jóvenes, sino para todos los que esperan en Jehová. Al punto que tendremos tanta fuerza que podríamos alcanzar altura para sobrevolar por sobre nuestros problemas y caminar sin cansarnos y correr sin fatigarnos. Esta figura, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer una maratón en nuestra vida y llegar, no arañando el piso, sino corriendo la carrera de la fe, alcanzando un buen promedio en la vida cristiana. ¿Está bueno eso, hermano? ¿O no le gusta a usted? No, bueno, yo llego como sea, pero no tenga una mirada tan baja de su vida. Dios no te ha puesto para que des fruto al 1%. Por lo menos diga a cuánto es el mínimo que en la Biblia da la semilla que se sembró en buena tierra. ¿Cuánto? ¿Al 2%?
al 5, al 15, al 10, al 30. Al 30 por lo menos, al 60 o a 100 a 1. ¿Qué dice esto? ¿Qué quiere decir? Que el que tiene fruto de Dios tiene que tener una buena manera de dar fruto. No 2, 3 uvitas. Bueno, yo son 2 uvitas lo que tengo. No, no es la manera de Dios. Quiero que lo piense. Señor, dame fuerza, ayúdame, dame fuerzas para hacer tu voluntad. Amén. 5. Esperanza. Esperar en Dios está estrechamente relacionado con la esperanza, naturalmente, ¿no? Es casi redundante, ¿no? La esperanza bíblica no es un deseo vago, sino una expectativa segura. Pero ¿basada en qué? En la fidelidad de Dios. No en tu habilidad, ni en la mía, ni en nuestra, ni en el dinero que tengo, ni en lo hábil que soy, ni en lo iluminado que soy, sino la esperanza se fundamenta con certidumbre en la fidelidad de Dios. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Le doy un secretito. ¿Está usted triste? La Biblia dice haga oración, ¿verdad? Está contento, cante alabanzas. Pero la Biblia también dice que usted está desconsolado y triste. Lea la Biblia. Cuando usted, por ejemplo, se levanta una mañana mal, ya sea con mal humor, o se levanta con depresión, o se levanta sin ganas, sin fuerza, vaya, abra un salmo, abra la Biblia. Comience a reflexionar brevemente. No digo que se estudie un capítulo. Lea unos cuantos versos de los salmos. Dígale, Señor, háblame a través de tu palabra. Comience a orar sobre los salmos. Mire, el salmo, por ejemplo, ya lo vamos a leer, ¿no? En un ratito, pero haga eso. Las Escrituras se escribieron para nuestra consolación, para que tengamos consolación y paciencia. Porque si no leemos las Escrituras vamos a estar desconsolados, llenos de ansiedad y de impaciencia. Enojados, frustrados. Mire, todas las reacciones que normalmente yo las nombro porque todos los días nos pasa. O nos enojamos, nos frustramos, nos deprimimos, nos amargamos, ¿no? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos engañados, todas las cosas que sentimos. Pero vamos a la Biblia y cuando comenzamos a leer quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros, es ahí donde tenemos confianza otra vez, donde tenemos consolación, fortaleza. Hágame caso, lea unas líneas y cuando lea unas líneas después va a querer leer otras y otras y otras. Y cuando ya lo hizo un día, lo va a querer hacer otro día y cuando quiera darse cuenta, usted está enamorado del Señor. Repasamos: confianza y fe, paciencia, sumisión a la voluntad de Dios, renovación de fuerzas, esperanza y ahora una que dijimos, dependencia de Dios, número 6. Esperar en Dios es una expresión de la dependencia total de Él. Significa reconocer que nuestras capacidades y esfuerzos son insuficientes y que necesitamos su intervención, que no somos suficientes por nosotros mismos. Y en la medida que pasa el tiempo, le digo esto a los chicos, a los más jóvenes, se van a ir dando cuenta que aún siendo jóvenes se les van a acabar las fuerzas. Y si no van a pasar los años, van a llegar a un punto que no van a sentir fuerza y van a decir, no doy más. Y es allí donde Dios va a empezar a crear y a producir esa continua dependencia de Él, que es algo saludable, no es algo vergonzoso, sino al contrario, algo saludable.
Esperar en Dios es una expresión de la dependencia total de Él. Significa reconocer que nuestras capacidades y esfuerzos son insuficientes y que necesitamos su intervención. Por eso en el punto anterior leíamos en Isaías 40, en el 4, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque todavía no se le habían terminado las fuerzas, no habían sentido la insuficiencia que a medida que pasa el tiempo comenzamos a experimentar de nosotros mismos para vivir la vida de Dios. Llega un punto que te sentís insuficiente para cumplir los propósitos y para vivir la vida simplemente necesitamos de Dios. Dice el Salmo 62, verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Mire esto, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y ahí viene el consejo, verso 8, esperad en Él. ¿En cuánto tiempo? En todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Eso es lo que quiere Dios que comprendamos hoy. Que derramar el corazón, esperar en Dios todo el tiempo, diciéndole, Señor, te necesito, Señor, necesito que intervengas. No me siento capaz, no siento que puedo, Señor. Es lo que está llevando Dios a hacerte entender que sola, no podés, aunque tengas 1 millón de amigos y $1 millón, si querés. Último punto, el 7. Refugio y protección, a su vez. Este es el más lindo. La espera en Dios también se ve como un refugio seguro y una protección frente a las adversidades. Y está enganchadito con el anterior, ¿no? Pero dice el Salmo 33, verso 16. Léanlo con mucha atención y disfrútelo. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. ¿Usted lo puede decir? Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Qué lindo, hermanos. Entonces quiero que recapacites vos como lo hizo Jeremías. Ponete de pie, por favor, conmigo. Si no se te acabaron las fuerzas, se te van a acabar. Si no perdiste la paciencia, la vas a perder. Si perdiste la esperanza, la vas a reencontrar ahora. Y si todavía no lo perdiste, la vas a perder. Para que entiendas qué significa esperar en Dios. Todos tenemos que aprender, hermanos, a vivir la vida cristiana como Dios lo enseña en la Escritura. No hay dos maneras de vivir, hay una. Porque el camino es Cristo. No mi Cristo, tu Cristo, nuestro Cristo, cada uno el suyo. El vivir es Cristo. Y es en singular. Y después de que Jeremías cuenta todas sus, como saben, ¿no? Todas sus angustias,
derrama su corazón de todo lo que le pasó, de todo lo que vivió, cómo se enojó, se quiso morir, maldijo el día en que nació, no quería más vivir, no quería más hablar, no quería más predicar, no quería más hacer nada para Dios. De alguna manera, en alguna de Jeremías nos sentimos identificados. Lloró y se frustró. Pero a partir del punto 21, del verso 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Uy, qué bueno. Qué bueno que vos puedas decir, en vez de salir frustrado o desesperanzado, lleno o con más impaciencia, con más ansiedad, decís basta. Y comenzás a recapacitar, comenzás a pensar: ¿por qué me puse tan mal? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué puse el grito en el cielo si lo que tendría que poner es mi corazón derramado en la tierra? ¿Por qué me puse a llorar como un niño en vez de llorar como un creyente delante de Dios y humillarme delante de Dios y pedirle socorro, ayuda? Te necesito, Señor, manda tus ejércitos, manda tu ayuda, manda tu socorro, manda tu palabra. Dame tu vida, dame tu fuerza, dame tu Espíritu Santo, multiplica tu fruto en mi vida. Y tantas cosas que podemos orar, hermano. Hay humillados delante de Dios, llorando delante de Dios, sin ningún tipo de vergüenza. Ahí sí donde no hay que tener vergüenza. Llorar hasta que se te acaben las lágrimas delante de Dios. No sé si lo has hecho algún día, pero probalo. Cuando te sientas mal, llorar hasta que te canses de llorar. Pero delante de Dios. Quizá en tu pieza donde nadie te ve, tu habitación donde nadie te escucha. No hace falta que te escuche nadie. Te va a escuchar Dios. Ni los demonios te van a escuchar. Porque el Espíritu Santo no se lo va a permitir si así no lo quiere. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Fíjese con quién es bueno, no con los buenos, sino con los que le esperan en su misericordia. ¿Sí? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué quiere decir en silencio? No decir ninguna palabra, no necesariamente. Significa que no haya en tu corazón o en el mío, que no haya cuestionamientos amargos. Sí preguntas de dolor como ¿por qué, Señor? El por qué no es un cuestionamiento siempre y cuando lo hagas como Jesús. ¿Por qué, Padre, me has desamparado? Pero ese por qué no es un cuestionamiento amargo, sino es un por qué de dolor, de desesperación, de angustia. Ese por qué sí lo puedes decir. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me viene esto a mí? Señor, ¿qué he hecho que no te agrada? Ayúdame. Manda tu palabra y edifícame, cámbiame, vivifícame. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, su misión. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Y hay esperanza, naturalmente. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo hace por capricho, no lo hace Dios porque sí, porque siempre hay un propósito en tu aflicción. Siempre hay un propósito en tus dolores, en tus momentos de depresión emocional y dificultad. Siempre Dios tiene un bien, si es que lo amás. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Porque a los que aman a Dios, dígale usted, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, oramos en esta noche agradecidos, entendiendo que esperar
en Dios no es una frase solamente, ni dejar que pase un tiempo, sino tiene que ver con ejercitar la paciencia, la confianza, la fe, la sumisión, la esperanza y la confianza en tu fidelidad, en tu bondad, en el propósito divino que es diferente al nuestro. Señor, en crear dependencia de ti, de tu palabra, y que sintamos refugio y protección en Dios, aunque nos sintamos desprotegidos, aunque sintamos que nuestra alma está rodeada de enemigos y demonios, como dice uno de los salmos de tu palabra, Señor. Estoy rodeado de leones, pero confío en Jehová. Cuando temo, yo en ti confío. Así decía el salmista, y hoy, Padre, aunque tenemos temores o ansiedades, las hacemos rodar sobre ti, porque tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Señor, echamos a tus pies nuestras cargas y esperamos que nos respondas. Respóndenos pronto, Señor, porque lo necesitamos. Pero ayúdanos a esperar con paciencia, porque no seremos desoídos, porque somos de aquellos que te tememos y esperamos en tu misericordia. Por eso, de antemano, aunque no lo sepamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...